La historia de la humanidad es una rama de la historia que atrae a todo conjunto de acontecimientos que dijeron el futuro del ser humano ya después de la invención de la escritura. Y esta es una de las ramas más importantes, diría yo la que más. La historia militar. ¿Por qué? Porque por muy pacifista que seas, el ser humano siempre ha sentido atraído por la guerra y la guerra ha constituido el mundo tal y como lo conocemos. En este segundo capítulo veremos una larga guerra entre las superpotencias de la primera parte del penúltimo milenio antes de Cristo. La guerra entre los imperios hitita y el imperio de Egipto. Nos encontramos, como he dicho, en el penúltimo milenio antes de Cristo. El imperio hitita ha tomado todo Medio Oriente, entre Siria, Palestina, Irak y Turquía originalmente, tomando el imperio acadio y estableciéndose con su capital en Hattusa, la actual Turquía. Tomarían alrededor del inicio del penúltimo milenio antes de Cristo que la parte occidental de las ruinas del imperio acadio, pero se darían cuenta que en esas zonas había una grave sequía y los ríos Tigris y Éufrates dejarían de ser tan productivos y efectivos, de modo que para evitar la hambruna, el río más grande y cercano que había era el Nilo, de modo que su gobernante enviaría exploradores para ver si era viable una invasión en la desembocadura en el norte de Egipto. Pero se encontrarían con una gran potencia emergente, el imperio que empezaría a ganar peso alrededor de las aguas del río Nilo, el imperio egipcio, que con un imperio con una estructura sencilla y con gran población y producción, iniciaría una etapa de expansión hacia el sur del Nilo, ganando más producción, más dinero y un mayor ejército. Aunque conocemos a las dos superpotencias que se enfrentarán, empecemos con la guerra. Musil I, emperador de los hititas, enviaría su ejército para controlar bien Siria, por ante una amenaza constante entre ambos ejércitos durante varios años. Pero el faraón Ramsés II había estado preparando su ejército, quienes posicionarían en la actual frontera entre Líbano y Siria, para tratar de intimidar a las otras del recién coronado Mu'adh II. Así que la ciudad de Kadesh, ambos ejércitos se encontrarían y comenzarían una gran batalla en el año 1274 a.C. Egipto tenía pensado este encuentro porque sabían que podrían asestar un duro golpe militar en la moral Hiti, pero también geoestratégico, porque podrían cortar todas las rutas comerciales con el resto del imperio. Mu'adh II llegaría con sus refuerzos de todos los rincones del imperio, conformando un ejército de 40.000 soldados de infantería y 3.700 carros de combate, que, aunque su gran número no sirviese para una victoria aplastante, no concederían una derrota. Los egipcios llegarían con 16.000 soldados de infantería y un total de 2.000 carros de combate, divididos en 4 cuerpos o divisiones. Los números son espectaculares para una batalla de la época, siendo la batalla con más carros de combate de la historia. La marcha lineal de los ejércitos egipcios al norte para atacar los campamentos hititas, pero el segundo cuerpo sería emboscado por una fuerza sorprendente para los egipcios, quienes perderían gran cantidad de soldados con una gran embestida de los carros hititas. La disciplina de los egipcios fue tal que los soldados que quedaban, unos seguirían al primer grupo de asalto al campamento hitita y otros retrocederían y la fuerza hitita los seguiría arrasando el campamento egipcio. Los egipcios dejaron de tener la ventaja táctica que pensaba que tenían. Ramsés organizaría un saqueo de los campamentos hititas, pero sin grandes pérdidas para ambos, sí se retiraría para apoyar a su propio campamento, acabando con esa fracción que había destruido la retaguardia egipcia. Ramsés se daría cuenta que no podía ganar, así que organizaría su defensa. Con algunos refuerzos que habría reagrupado, se defendería ferozmente, incluyéndose a sí mismo, ganando esos asaltos hititas. Pero ante la superioridad numérica de los egipcios firmarían un armisticio y volverían con hambre de victoria a Egipcio. Ramsés II, al regresar, declararía su victoria para una propaganda mandando monumentos y relatos en las ciudades de Luxor, Karnak y Abu Simbel. Monogataraui II se declararía el gran héroe estratégico de esta batalla por defender la ciudad ante una superpotencia extranjera, dando cobijo a gran cantidad de civiles que quedaron en zonas donde se combatió. Si bien Egipto recuperó estas regiones más tarde, necesitó varias décadas para conseguirlo. Inmediatamente tras Kadesh, siguió una larguísima guerra fría entre las dos superpotencias,
una especie de equilibrio inestable que concluyó 16 años después con la firma del célebre Tratado de Cádiz, convirtiéndose en el primer convenio de paz de la historia, y se encuentra perfectamente conservado en el Museo de Estambul. Más tarde, concretamente en el año 34 del reinado de Ramsés, el faraón y el rey hitita sellaron y consolidaron el estado de cosas establecido en el tratado mediante largos lazos de sangre. El hermano de Watari y el nuevo rey Hatshepsut III envió a su hija para que se casara con el faraón Ramsés II, que ya tenía ya 50 años de edad, cuando recibió su jovencísima esposa, y tan contento quedó con el obsequio que la nombró reina, bajo el nombre egipcio de Mat-or-Nefru-Re. De esta forma, algunos de los hijos y nietos de Ramsés fueron nietos y bisnietos de un gran enemigo, el rey Muad'Dib de Egipto, aunque según se cree ninguno de ellos llegó al trono real. Y esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí. Tenéis la lista de reproducción ahí abajo de esta serie. Muchas gracias. Si os ha gustado, pues un like no estaría mal. Un abrazo y aquí Well Real Militar, cambio y corto.